Hola, hola, buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy les voy a exponer mi trabajo de investigación, el cual lleva por título Prevalencia y etiología de fracciones dentales en población adulta. Es mi tesis para obtener el grado de maestra en investigación odontológica. Mi nombre es Paola Estela Cano Ávila. Introducción. Investigaciones epidemiológicas actuales en países desarrollados muestran un aumento alarmante de las lesiones causadas por la pérdida de esmalte dental, principalmente en el límite amelocementario. Esta pérdida se identifica que no es provocada por un factor bacteriano, aunado a los estilos de vida como la dieta, los hábitos, el cepillado dental o una odontología iatrogénica pueden causar lesiones cervicales no cariosas como la fracción dental. Estas lesiones pueden aparecer por múltiples factores, dificultando la determinación de su etiología, y en muchos casos avanza sin síntomas, por lo que pasan inadvertidas por el paciente. ¿Qué es la fracción dental? Es una lesión en forma de cuña en el límite amelocementario causada por fuerzas oclusales excéntricas que van a provocar una flexión dental. Estas suelen presentarse por su forma peculiar de cuña, acompañada de pequeñas grietas y ángulos muy definidos y filosos, que van a depender en cierto grado del progreso de la lesión. Etiología, factores etiológicos y factores de riesgo. Como factores de riesgo tenemos las fuerzas aplicadas, como pueden ser la magnitud, la dirección, la frecuencia, el lugar y la duración. También la movilidad dental y presencia de restauraciones oclusales desajustadas. Como factores etiológicos tenemos identificados lo que son la parafunción, que es bruxismo o rechinar los dientes, la carga funcional excesiva, las maloclusiones dentales, contactos prematuros, cargas excéntricas, hábitos como morder objetos duros, incluso la masticación de alimentos duros o sólidos. Teoría multifactorial. Esta teoría ha ido en aumento gracias a estudios que han demostrado que las lesiones cervicales no tienen características clínicas de diferentes lesiones y que no es posible correlacionar o encontrar un solo factor causal. Esta teoría se une a la teoría que ya existe de la flexión y sobrecarga oclusal como factor etiológico de las lesiones de afracción. Si consideramos esta teoría con otros factores de riesgo como lo son el cepillado dental, el dentífico, el edentulismo parcial o incluso el tipo de dieta que consumimos, se pueden lograr producir nuevas lesiones o agravar las ya existentes. Planteamiento del problema. Impacta no solo a personas de la tercera edad en cuanto a términos de frecuencia y severidad, sino también desde etapas tempranas de la vida adulta. Con una prevalencia que oscila entre los 5 y el 85% en las poblaciones investigadas. La determinación de su etiología, como lo comenté, puede llegar a ser difícil y en muchos casos avanza sin síntomas, por lo que pasan inadvertidas. Habitualmente, cuando el paciente acude a una consulta odontológica, acude por dolor, y el profesional solo se centra en mitigar el síntoma en lugar de descubrir la causa, ofreciendo una solución momentánea, teniendo un impacto también en la selección del tratamiento más adecuado y oportuno, por lo cual es indispensable otorgarle una atención inmediata mediante un correcto diagnóstico. En lo que respecta al municipio de Boca del Río, existen escasos datos epidemiológicos sobre estas lesiones para que nos permitan identificar la prevalencia y la etiología, además de alternativas de tratamiento con el fin de brindar una solución más conveniente a nuestro paciente. Con base en la problemática mencionada, se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la prevalencia de afracciones dentales en la población adulta de 20 a mayores de 60 años que acude a la Facultad de Odontología Región Veracruz? Tenemos como hipótesis de trabajo que más del 50% de los pacientes adultos de 20 años a mayores de 60 que acuden a la Facultad de Odontología Región Veracruz presentan afracciones dentales. Como hipótesis nula tenemos que el 50% o menos de estos pacientes adultos presentan afracciones dentales. Objetivos. Objetivo general: determinar la prevalencia de las afracciones dentales en la población adulta de 20 a mayores de 60 años que acude a la Facultad de Odontología Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Como objetivos específicos tenemos 4.
1. Conocer el factor principal asociado a las afracciones dentales en la población adulta. 2. Establecer el índice de desgaste de las lesiones en la población adulta. 3. Identificar el grupo dentario con mayor presencia de afracciones. Y 4. Especificar la edad y el sexo con mayor prevalencia de estas afracciones. Metodología, lugar y tiempo de estudio. La presente investigación se realizó dentro de la Facultad de Odontología Región Veracruz de la Universidad Veracruzana durante el periodo febrero-abril 2025. Diseño y tipo de estudio. El estudio es de corte transversal, por lo que los datos se obtuvieron en un momento específico de tiempo, descriptivo porque se observó y determinó la prevalencia de las afracciones. Población de estudio. Consistió en un total de 969 pacientes que son los que se obtuvieron durante un semestre que acudieron a atención odontológica en cualquiera de las clínicas de la facultad, de entre 20 a mayores de 60 años. La muestra, para el muestreo se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, a lo cual resultó 54 pacientes. Criterios de inclusión. Son aquellos pacientes comprendidos entre 20 a mayores de 60 años, pacientes de ambos sexos, pacientes que se encuentran dentados completos, pacientes con edentulismo parcial, pacientes que desearon participar en el estudio y pacientes sin enfermedad sistémica aparente o ASA. Criterios de exclusión, obviamente pacientes menores de 20 años, pacientes edéntulos totales, pacientes que presentan caries o alguna restauración a nivel cervical. Y criterios de eliminación, aquellos pacientes que no desearon participar en la investigación. Variables. Variable dependiente. Tenemos la afracción dental y como variables independientes tenemos la edad, el sexo, los factores asociados, el edentulismo parcial, el grupo dentario y el índice de Biway. Recolección de los datos. En primera instancia se seleccionaron a los pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que se comentaron anteriormente. 2. Se les proporcionó el consentimiento informado que leyeron y firmaron de manera voluntaria para participar en la investigación. Posteriormente se le otorgó el cuestionario de hábitos asociados a la lesión, el cual consta solo de 6 preguntas. Una vez que terminaban ese cuestionario, se procedía a realizar un examen clínico, utilizando lo que es el espejo intraoral, explorador y jeringa triple. Finalmente, los datos que se obtenían de ese examen clínico se registraron en una ficha odontológica, en donde venían datos como nombre, edad, sexo, presencia de afracciones, grupo dentario en donde existe la lesión y si ha perdido uno o más dientes, además de identificar o de determinar el índice de desgaste, que es el índice de Biway. Resultados. La prevalencia de la afracción dental fue del 91% de los pacientes. El grupo de mayor afectación, como se muestra en la gráfica 2, fue el de mayor de 60 años, seguido de el de 40 a 59 y en menor grado del de 20 a 30. El grupo dentario con mayor presencia de afracción fueron los premolares con una frecuencia de 35 y un porcentaje de 71.42%, seguido de los caninos con 18.36%. En cuanto al factor asociado, el factor más asociado a la lesión fue el haber perdido uno o más dientes, para lo cual se encontró que en el 83.67 de los casos que presentaron afracción han perdido un diente, o sea, el 41 de los 54 que fue la muestra en un inicio. También el segundo hábito que se encuentra asociado fue el rechinar o apretar los dientes. Discusión. Bueno, Aparcana en 2022 se encontró que el grupo más afectado fue el de 48 años, con un porcentaje de 28.6, a diferencia de lo reportado en el presente, donde el grupo de mayor edad fue el de 60 años, con un 53.03%. Sin embargo, pues en este estudio también tenemos como segundo grupo afectado el que comprendía el de 40 a 50 años. Los premolares fueron también igual el órgano dentario con mayor afectación, en este caso con un 40.4%. Con Gutiérrez y colaboradores en 2021 encontraron una asociación significativa entre la patología y la edad.
igual que en el presente estudio, en donde a mayor edad se presentaba la lesión. Presencia frecuente también en premolares. El hábito más asociado a la lesión en este caso fue el estrés y el bruxismo, que aunque en nuestro estudio no fue el factor principal asociado, tuvo un porcentaje alto con un 66.66%. Cepeda en 2019 encontró una relación directa con el edentulismo parcial, al igual que en este estudio, porque el 83.67% de los casos que presentaron afracción han perdido uno o más dientes. Rosu, Olaru y colaboradores encontramos que la lesión no tiene relación directa con la higiene oral, al igual que en este estudio, ya que ni el cepillado frecuente ni el tipo de cepillo fueron determinantes para presentar la fracción. Conclusiones. Tenemos que la prevalencia de afracción de la población estudiada fue del 91%, equivalente a 49 casos de los 54 estudiados. El grupo dentario que más afecta a la lesión son los premolares con un 71.42%, seguida de los caninos con 18.36%. El hábito asociado a la lesión que más prevalece es el edentulismo parcial con un 83.67%. El índice acumulativo de Bowie que más predominó fue bajo, que este mide el desgaste en las lesiones de la población con un porcentaje del 53.70, que aunque fue bajo, quiere decir que tenemos la lesión con una alta prevalencia, pero no ha habido una pérdida significativa del esmalte. En cuanto a la edad, la lesión que predominaba a mayor edad, es decir, el grupo de mayor de 60 años es el que presenta mayor prevalencia de la lesión. Recomendaciones. Tenemos que mejorar los programas o protocolos de atención dentro de la Facultad de Odontología Región Veracruz, que están enfocados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de afracciones. También brindar información sobre la importancia de estas lesiones a los pacientes, los factores etiológicos asociados y su repercusión en la salud oral. Tendemos dar seguimiento a la investigación en cuanto al tratamiento y al tipo de material con el que se restauran dichas lesiones. Podemos estudiar el éxito o fracaso de este, así como su progresión y durabilidad. Y finalmente tenemos el proporcionar el recurso científico necesario para informar a los profesionales de salud bucal sobre la epidemiología de las afracciones dentales, bueno, específicamente ahorita en este municipio, y podemos abarcar también otros municipios posteriormente. Gracias.